En los campos de batalla del este de Ucrania, las fuerzas rusas enfrentan una nueva amenaza mortal. La amenaza no necesita comida, agua, ni siquiera oxígeno. No sangra cuando la golpean, no duerme y no se puede intimidar ni asustar. Y la amenaza crece en número cada día. La amenaza es el ejército de robots de Ucrania, y está cazando a los soldados rusos sin descanso. Mientras el cuarto año de la guerra en Ucrania se acerca a su fin, los sistemas militares no tripulados de Ucrania están causando muerte y destrucción a las fuerzas rusas desde el aire y el mar. Pero ahora, en los campos de batalla calcinados del este de Ucrania, los vehículos terrestres no tripulados, o UGV, se están volviendo un componente cada vez más destacado e influyente de las operaciones militares de Ucrania. Así que aquí te explico cómo Ucrania está integrando los UGV en su ejército y por qué está marcando una diferencia decisiva en Ucrania y probablemente mucho más allá. Desde hace mucho, los comandantes militares han anhelado la posibilidad de tener un ejército no tripulado a su disposición. Los beneficios hablan por sí solos. Los sistemas no tripulados son una solución ideal cuando ciertas operaciones hacen que sea demasiado poco práctico, peligroso, caro o imposible usar operadores humanos. Tareas como entregar municiones y suministros a posiciones de primera línea bajo fuego intenso, evacuar a los muertos y heridos, hacer reconocimiento y colocar minas siempre han sido extremadamente peligrosas para los humanos. Y eso es especialmente cierto en los campos de batalla del este de Ucrania, donde los drones kamikaze omnipresentes que vuelan por encima hacen que cualquier movimiento sea una acción potencialmente mortal. Para Ucrania, los UGV también representan una forma viable y accesible de cubrir los huecos en las líneas del frente causados por una grave escasez de personal. Como resumió de forma contundente el titular de un artículo reciente de The New York Times, Ucrania no puede defender todo el frente. Rusia está encontrando los huecos. Los UGV le ofrecen a Ucrania una forma única de llenar los huecos y, de paso, darle al ejército ruso un nuevo montón de dolores de cabeza. Junto con el uso masivo de UAV, vehículos aéreos no tripulados, y UUV, vehículos submarinos no tripulados, tanto Rusia como Ucrania han estado experimentando con UGV desde las primeras etapas de la guerra. Pero en Ucrania, su uso de verdad se disparó después del establecimiento de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, o USF. En febrero de 2024, la USF es la primera rama militar dedicada del mundo, enfocada exclusivamente en sistemas no tripulados en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo. Según su sitio web, tan solo en enero de 2026, la USF fue responsable de atacar 27.762 objetivos, destruir 10.216 de ellos, matar a 4.885 soldados rusos y herir a otros 4.496. La mayor parte de esta destrucción fue causada por UAVs, pero los UGVs están tomando de manera constante una porción cada vez mayor conforme se expande la cantidad y diversidad de su uso. Al principio, Ucrania usaba principalmente UGVs para logística y evacuaciones médicas, acumulando unos 15.000 sistemas UGV de varios tipos para finales de 2025. Estos sistemas ahora cubren un porcentaje creciente de las necesidades logísticas de primera línea de Ucrania. Según Yuri Poritsky, director general de DevDroid, una empresa ucraniana que desarrolla UGVs y módulos de combate, al igual que con los drones kamikaze, el escepticismo inicial hacia los UGVs ha dado paso a comentarios de «yo también quiero eso». Al principio, los UGVs eran el blanco de burlas entre los soldados ucranianos. Como los robots se movían tan lento, las camionetas pick-up los rebasaban una y otra vez. Pero eso fue antes de que la división élite de drones de Rusia, Rubicon, entrara en la pelea, apuntando en particular a la flota de camionetas pick-up que Ucrania usa comúnmente para llevar suministros al frente. Cuando los UGVs, avanzando lentamente, pasaban junto a las carcasas de pick-ups calcinadas en su camino para entregar suministros con éxito, las actitudes cambiaron. Y ahora, como lo dice Poritsky, todos quieren un UGV. Nadie quiere cargar municiones en una pick-up que podría ser el siguiente blanco de drones FPV. Hoy, Ucrania tiene en servicio una variedad de UGVs enfocados en logística. El Termit, por ejemplo, es un UGV de orugas con un diseño de perfil bajo para movilidad fuera de camino. Puede cargar hasta 440 libras, tiene una autonomía de 12 horas o 50 millas y es resistente a la interferencia, un factor crítico en las líneas del frente saturadas de guerra electrónica. El Muraka es otro de los principales UGV de orugas de Ucrania por su capacidad de carga y resiliencia en el campo de batalla. Según se informa,
puede transportar más de 1.100 libras de carga útil durante decenas de millas, especialmente en zonas minadas y con mucha artillería, y también cuenta con comunicación multicanal para resistir la interferencia. Aún más grande y más robusto es el Protector. Diseñado como un caballo de batalla logístico de primera línea, puede transportar hasta 2.650 libras de carga logística pesada, como municiones, sistemas de mortero y materiales de construcción. Con un motor diésel y un chasis 4x4 con ruedas, puede vadear agua de hasta 3.3 pies de profundidad y moverse a hasta 40 millas por hora. Como veremos un poco más adelante, también puede traer una potencia de fuego seria. Ahora, los análisis a fondo de tecnología militar innovadora como los UGV de Ucrania son justo lo que mejor hacemos aquí en The Military Show. Si quieres estar al tanto de lo que está pasando y por qué en asuntos militares, dale clic a ese botón de suscribirte. Te vas a alegrar mucho de haberlo hecho. Y hablando de los UGV de Ucrania, además de estos sistemas producidos en el país, Ucrania también tiene UGV suministrados por naciones aliadas en servicio. Estonia, por ejemplo, ha suministrado al menos 150 del sistema UGV Themis, producido por Milrem Robotics y proporcionado con la ayuda de financiamiento neerlandés. La carga útil varía según la configuración, con un máximo de alrededor de 1.650. Tanto el Thermit como el Themis también se usan para evacuaciones médicas, junto con UGV más especializados para esa tarea. Estos incluyen el MOL, desarrollado por el primer Batallón Médico Independiente para evacuación blindada de alta velocidad bajo fuego. Capaz de viajar a hasta 44 millas por hora, se reporta que ha evacuado con éxito a tropas heridas, pese a impactos de minas y ataques de drones. Estos y otros sistemas UGV han marcado, sin duda, una diferencia al salvar vidas en el campo de batalla. Por un lado, mantienen a las tropas en la pelea, incluso en medio de zonas de muerte, al mantenerlas abastecidas con suministros esenciales y ayudar a que los heridos reciban a tiempo el tratamiento que necesitan. Por otro lado, reducen el riesgo para los humanos que habrían tenido que realizar estas tareas en ausencia de robots. Pero la verdadera innovación y el mayor valor para Ucrania está en el uso cada vez mayor de UGVs en operaciones de combate reales, como soldados robóticos, ametralladoras, colocadores de minas terrestres y artillería. La principal demanda en el frente es relevar a los fusileros en las trincheras, sobre todo en operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, el uso de un lanzagranadas MK-19, un arma ucraniana, común en la primera línea del frente. Primero, el lanzador debe desarmarse y cargarse junto con la munición hasta la posición de tiro. Es una tarea lenta y peligrosa, ya que el grupo que carga el lanzador puede ser detectado fácilmente por drones rusos y ser aniquilado en el camino. Un UGV que lleva un MK-19 elimina esa exposición, transportando todo de una sola vez sin esfuerzo y llegando listo para pelear. Los UGV también podrían ser decisivos para contrarrestar las tácticas rusas actuales de avanzar en grandes cantidades, pero divididos en grupos pequeños para buscar brechas en las defensas de Ucrania y dispersar sus limitadas defensas de infantería. La velocidad es el factor decisivo para contrarrestarlos, lo que exige que las fuerzas ucranianas ocupen a toda prisa nuevas posiciones. Estas posiciones necesitan camuflaje antes de usarse eficazmente, pero eso toma tiempo, ralentiza la reacción y expone a los soldados a ataques de drones durante el camuflaje. Un UGV armado, en cambio, puede abrir fuego al instante, y aunque lo alcancen, su operador permanece ileso, ya que controla el UGV desde una distancia relativamente segura. Pero a pesar de toda esa tecnología, hay una gran desventaja con los UGV. El reto es crear robots que puedan pelear aunque sea más o menos al mismo nivel que la infantería. No es fácil, pero los ingenieros ucranianos trabajan arduamente en ello. Es un trabajo en proceso, con pruebas y modificaciones continuas para mejorar el rendimiento con base en la experiencia en el campo de batalla. Solo 5 de 13 fabricantes aprobaron una prueba reciente con fuego real realizada por la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania y el Instituto de la Isla de las Serpientes. A pesar de estos desafíos, algunos modelos ya están en combate activo y están dando resultados consistentes. Gracias a la cooperación directa con el ejército, los desarrolladores perfeccionan las plataformas y las equipan para nuevas armas. Entonces, ¿qué tipos de armas se están instalando en los UGV y cuáles son los desafíos al montarlas? Actualmente, las armas más comunes que se usan en los UGV son las ametralladoras de gran calibre. Aquí, según Poritsky, el principal desafío es conservar el diseño original del arma. La plataforma debe permitir que la ametralladora funcione sin modificaciones para ser efectiva.
En su configuración básica, los ingenieros usan soportes de transición para asegurar la ametralladora sin afectar el cuerpo del UGV, lo que permite cambios rápidos de arma en el módulo. La única modificación mecánica es la adición de un gatillo eléctrico para permitir la operación remota, mientras que la torreta del arma se controla con motores eléctricos y actuadores. En configuraciones avanzadas, un software especializado transforma una ametralladora común en un arma de alta precisión. Los desarrolladores ajustan los cálculos balísticos para cada sistema según la distancia, el tipo de munición, el viento y la velocidad angular del objetivo. La munición también se rastrea automáticamente, así que los operadores siempre saben cuántos cartuchos quedan. Este software también usa módulos impulsados por IA que identifican enemigos mediante el movimiento y las firmas térmicas. Estos módulos rastrean objetivos de forma independiente, pero un humano controla el disparo para evitar fuego amigo. Como comandante de la compañía de UGV NC-13 en la 3ª Brigada de Asalto, identificado con el CORE, Makar le dijo al sitio web Ukrainska Pravda: empleamos inteligencia artificial en módulos de combate y visión por computadora para apoyar el patrullaje y la detección de objetivos. Una vez que se establece un sector o ángulo, la torreta patrulla automáticamente. Cuando detecta un objeto en movimiento o una firma térmica, empieza a rastrearlo y alerta al operador. Mira, alguien viene. Estas funciones auxiliares ya les están resultando útiles a los operadores. La IA también ayuda a compensar las limitaciones de las señales poco confiables para controlar los UGV. Según el comandante de la unidad combinada de UGV, la unidad Abakartilla, del 2º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, identificado como Matamatik. La comunicación electrónica con los UGV es una de las principales limitaciones de la tecnología, junto con la mecánica. La operación mecánica del arma presenta problemas que, en este punto, la IA no puede arreglar. Un cartucho atascado, por ejemplo, necesita a un humano para desatascarlo, dejando al UGV inútil hasta que eso pase. Aunque los ingenieros han empezado a instalar sistemas de recarga remota en algunos UGV ucranianos para reducir el riesgo, por ahora, la única solución para el resto es una preparación meticulosa del arma antes del combate. La elección de la ametralladora depende principalmente de la disponibilidad de munición. La opción más común es la Browning M2, fabricada en Estados Unidos, calibrada para munición .50 BMG. Estas se suministran regularmente por los socios de Kiev, al punto de que son más comunes entre las fuerzas armadas ucranianas que las reservas de alternativas de la era soviética que Ucrania heredó al independizarse. Aunque el calibre pesado de la M2 requiere una torreta reforzada y amortiguadores rígidos para aguantar el retroceso, se valora por su alcance y su penetración de blindaje. Sin embargo, cuando estas armas de 12.7 milímetros escasean, Ucrania también ha optado por montar ametralladoras de 7.62 milímetros, como la PKM rusa o la M240 belga. Ucrania también a veces usa PKMT rusas montadas en tanques, que a menudo se recuperan de vehículos blindados dañados. Además del poder destructivo que pueden infligir estas ametralladoras pesadas, también tienen un impacto psicológico significativo en las fuerzas rusas de primera línea. Porisky lo resume así: cuando el enemigo escucha una ametralladora de gran calibre, de inmediato piensa que hay equipo pesado cerca. Se da cuenta de que ningún soldado común podría cargar un arma de 50 kilos. Si las unidades enemigas se esconden en edificios, se ponen nerviosas porque saben que tarde o temprano las aniquilarán y deben huir. En las intercepciones, nuestros combatientes oyeron al enemigo informar: grandes vehículos blindados nos atacan, aunque solo era un robot terrestre camuflado atacando objetivos sistemáticamente. Como se mencionó antes, los lanzagranadas automáticos son otro sistema de armas ideal para usarse en vehículos terrestres no tripulados. A diferencia de las ametralladoras, pueden atacar desde posiciones cubiertas disparando más allá de su línea de visión. Sin embargo, integrar lanzagranadas es más complejo que montar ametralladoras debido a su peso y retroceso. El MK-19, fabricado en Estados Unidos, pesa 77.6 libras, casi el doble que el AGS-17 soviético, de 68 libras. El retroceso de lanzadores tan pesados puede desestabilizar plataformas más ligeras, así que los UGV que los usan requieren motores eléctricos y actuadores potentes. Además, disparar en movimiento requiere sistemas de estabilización para compensar la vibración. Y según Makar, ningún módulo de lanzagranadas automático que esté actualmente en el mercado tiene esta capacidad. Y no es solo la física del UGV lo que le da ventaja. El software en las torretas ucranianas de lanzagranadas les da ventajas frente a los operados manualmente.
El software, como el módulo WALE-40 que se usa comúnmente, reacciona más rápido que un operador humano y calcula automáticamente el ángulo de elevación del cañón necesario para alcanzar un objetivo. Macar dice, la torreta se puede colocar en una zona boscosa o en terreno abierto mientras el soldado permanece a cubierto y la controla a distancia. Para los lanzagranadas, el sistema te permite memorizar entre 10 y 15 objetivos, puedes establecer los límites de una zona boscosa y, si hay infantería moviéndose ahí, la torreta atacará por su cuenta objetivos en toda esa zona en un patrón en zigzag. Esto de verdad simplifica el apuntado. Una vez que la torreta está en posición, ingresas las coordenadas, se fija en el objetivo en una fracción de segundo y dispara con precisión. Como los operadores del UGV no pueden ver directamente un objetivo más allá de la línea de visión, la plataforma y la torreta dependen de un sistema complejo de 4 a 5 sensores, incluidos brújulas, giroscopios y antenas GPS. Si interfiere en el GPS, el sistema lo detecta y cambia a métodos alternativos para determinar su posición. Sin embargo, todavía hay un par de problemas serios que superar. Al igual que en las ametralladoras, la alimentación de munición es la unidad mecánicamente más compleja en los UGV lanzagranadas, y actualmente no hay tecnologías ampliamente disponibles para el reemplazo automático de cajas de granadas. Eso significa mandar a humanos a misiones peligrosas de reparación o de extracción del UGV si se atora la alimentación. La vibración también es un problema, incluso en plataformas más grandes que pueden soportar el peso y el retroceso de lanzagranadas pesados. Las vibraciones aflojan tornillos y dañan la electrónica, por lo que tras cada misión, las tripulaciones revisan el equipo y aseguran todas las conexiones. Pero, además de estos problemas técnicos que los ingenieros ucranianos están superando de manera constante, posiblemente el mayor desafío que enfrenta Ucrania en cuanto a implementar UGVs de combate a gran escala es la táctica. En esencia, coordinar operaciones con fuerzas no tripuladas, ya sea solas o en combinación con fuerzas humanas, es un asunto muy diferente a coordinar ataques solo con humanos, y Ucrania se ve obligada a resolverlo en tiempo real sobre el terreno. Aunque los primeros experimentos con sistemas no tripulados controlados a distancia se remontan a principios del siglo XX y los drones han sido un fenómeno en crecimiento durante décadas, la guerra en Ucrania es realmente la primera vez que los UGVs se han usado a este nivel. Así que no hay una doctrina militar establecida en Ucrania ni en ningún otro lugar de la cual se puedan sacar mejores prácticas. Las tropas ucranianas dicen que los procedimientos de planeación de combate de infantería se aplican a los robots de combate, pero coordinar un ataque que los incluya es más difícil que mandar únicamente fuerzas humanas. Hasta cierto punto, según Matamartic, es un tema de mando y control. Dada la novedad de la tecnología, el cuartel general manda UGVs de combate a la acción sin siempre tomar en cuenta sus límites técnicos. Se requieren expertos en UGV para adaptar las misiones a las capacidades reales de las máquinas, lo que complica la planeación y exige más habilidades a los oficiales. Así que durante este periodo, mientras tanto las tripulaciones como los comandantes adquieren de primera mano la pericia y la experiencia necesarias, coordinar robots en asaltos de avance rápido probablemente seguirá teniendo una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Aún así, se está avanzando rápido. Como lo ve Matamartic, el problema es que distintas unidades tienen experiencias y puntos de vista muy diferentes, así que es difícil poner todo bajo un solo estándar rápido. No puedes hacer todo a la vez. Creo que el próximo año esto escalará y lograremos un entendimiento claro de los estándares. ¿Quién usa drones terrestres, dónde y cómo? Según él, los robots terrestres de combate ya están operando a distancias de más de 1 milla de las posiciones enemigas y muestran su mayor valor en operaciones defensivas. Apoyan o reemplazan a la infantería, ayudando a mantener posiciones con menos personal y reduciendo el riesgo para los soldados. Dispuestos en capas, los UGV armados forman un sistema de fuego denso y difícil de penetrar. Las plataformas grandes suelen ubicarse en la segunda o tercera línea, lejos del combate inmediato, para protegerlas de los drones FPV rusos, su principal amenaza. Atrincherados en estas posiciones, funcionan como puntos remotos de observación y de fuego. Pueden esperar ahí durante días, sin necesidad de comida, agua, sueño, ni siquiera una ida rápida al baño, mientras detectan y rastrean objetivos de manera automática. Así, un operador puede controlar de 3 a 4 sectores al mismo tiempo desde un refugio seguro. Aunque las tácticas defensivas con UGV ya están bien establecidas, las de ataque con robots aún se están definiendo. Las operaciones ofensivas son mucho más complejas que las operaciones defensivas. Por ahora, su papel más efectivo es en operaciones de reconocimiento en fuerza, donde los robots avanzan sin personal para provocar que el enemigo abra fuego. Durante el asalto, sirven como escudo de fuego o elemento de escolta fijando al enemigo,
Makar ofrece un ejemplo revelador. Planeamos una operación con robots terrestres, brindando el apoyo de fuego principal al grupo de asalto. Fue un despliegue integral. 2 robots kamikaze que llevaban minas MON-90, un módulo de combate armado con un lanzagranadas MK-19 y una plataforma de evacuación. El primer robot kamikaze voló la posición enemiga antes de que comenzara el asalto. El segundo se movió en paralelo a la infantería a través del campo y, a la orden, atacó al enemigo en las coordenadas proporcionadas durante el combate. El módulo lanzagranadas dio cobertura en terreno abierto mientras nuestros muchachos avanzaban. El robot disparó con precisión toda su carga de munición al objetivo. Lamentablemente, perdimos a un soldado por fuego de artillería. En cuanto se aseguró la zona, el robot logístico entró y evacuó el cuerpo. Este ejemplo demuestra que los robots son capaces de apoyar eficazmente los asaltos, destruir fortificaciones y personal antes de que empiece el combate cuerpo a cuerpo. En otro ejemplo famoso, un UGV kamikaze obligó a combatientes rusos a rendirse al amenazar con volar su posición. Ahora, Ucrania también está empezando a introducir plataformas de combate más potentes que pueden llevar más munición y módulos más pesados y funcionar más como un vehículo de combate de infantería que como un infante con una ametralladora o un lanzagranadas. Estos UGV de servicio pesado incluyen el ya mencionado Protector y el T-700 Browning, ambos capaces de cargar alrededor de 1.550 libras, y el Batak, que carga hasta 4.400 libras. El T-700 Browning está armado con 2 ametralladoras, una Browning M2 de 12.7 milímetros y una PKT de 7.62 milímetros. El Batak fue desarrollado para el cañón Bushmaster de 25 milímetros, el mismo que usa el vehículo de combate de infantería Bradley, de fabricación estadounidense. Su desarrollador afirma que el chasis puede transportar una dotación completa de 40 cohetes para sistemas de lanzamiento múltiple grad. Pero eso no es todo. Desarrolladores ucranianos preparan repetidores y plataformas para transportar y lanzar pequeños drones kamikaze. Además de sistemas de misiles antitanque montados en UGV, sistemas de defensa aérea portátiles, cañones automáticos e incluso lanzacohetes lanzallamas. Un ejército de robots totalmente automatizado quizá todavía esté lejos. Pero por ahora, los UGV están nivelando significativamente el terreno de juego en cuanto a efectivos para Ucrania. Como dice Poritsky, no tenemos suficiente gente. Los rusos mandan hombres a la picadora de carne y nosotros, robots al montón de chatarra. Asaltamos con ellos, los perdemos, pero cambiamos dinero y metal por la efectivos enemiga. Con Rusia y muchas otras naciones también lanzándose al desarrollo de UGV a buen ritmo, es probable que haya avances enormes en este campo en un futuro cercano. Durante años, los expertos han predicho que las batallas del futuro no las pelearán hombres y mujeres, sino máquinas. Ejércitos enteros de drones, robots y vehículos no tripulados librarán la guerra mientras los operadores humanos permanecen relativamente a salvo, a kilómetros detrás del campo de batalla. En Ucrania, ya estamos vislumbrando de estas escenas al estilo de ciencia ficción. A lo largo de las líneas del frente, escuadrones de asalto rusos se lanzan a la batalla, esperando encontrar soldados ucranianos bloqueándoles el paso. Pero en lugar de eso, lo que los espera es algo mucho peor. Enemigos no hechos de carne y hueso, sino de acero frío y duro. Este es el ejército de robots de Ucrania, y se está haciendo más grande, más fuerte y más inteligente con cada día que pasa. Aunque la idea de robots militares suena como algo del futuro, es un concepto que en realidad existe desde hace más de un siglo. Por ejemplo, en 1915, Francia creó los primeros prototipos de drones robóticos explosivos del mundo, poniendo 20 de ellos en servicio con el segundo ejército francés. En la década de 1930, la URSS se puso a trabajar en el teletanque, un tanque operado a distancia, armado con su propia ametralladora. Estos primeros ejemplos de vehículos terrestres no tripulados, UGV o robots blindados, se desplegaron tanto en la guerra de invierno entre la URSS y Finlandia, como en las primeras etapas de la guerra germano-soviética en 1941. Más o menos por la misma época, el Reino Unido también creó su propio tanque de infantería controlado por radio con el nombre clave de Príncipe Negro, y otras fuerzas armadas a lo largo de la historia han explorado la idea de construir vehículos militares blindados que puedan operar sin ningún piloto humano ni tripulación a bordo. Sin embargo, la mayoría de las veces, a lo largo de las décadas, estos proyectos han resultado demasiado costosos o complejos de realizar para los países. Pero ahora, los avances tecnológicos de hoy han hecho mucho más viable que los ejércitos fabriquen y desplieguen robots blindados en masa, y Ucrania está liderando el camino. Cuando estalló la guerra,
Los UGV, o complejos robóticos terrestres, como se les conoce en Ucrania, empezaron a verse en pequeñas cantidades. Muchos de esos modelos iniciales se importaron de otros países, pero las mentes militares más destacadas de Ucrania pronto vieron lo valiosos que podían ser en la batalla contra Rusia y encargaron a sus propios equipos desarrollar algunos modelos nacionales. Unos años después, Ucrania ahora produce casi todos sus propios UGVs. De hecho, un informe de Jamestown encontró que el 99% de todos los robots blindados que usa el ejército ucraniano también se producen en Ucrania, y la producción se ha incrementado increíblemente rápido. En 2024, por ejemplo, Ucrania tenía apenas unos cuantos cientos de estos robots a su disposición. Para 2025, fijó una meta de producción de 15,000. Eso aumentó a 20,000 en 2026, y no es solo cuestión de cantidad, sino también de variedad. En las primeras etapas de la guerra, Ucrania solo tenía un puñado de robots distintos para usar, cada uno con sus propias especificaciones técnicas, fortalezas, debilidades y casos de uso ideales. Hoy en día, hay más de 200 modelos producidos por alrededor de 40 fabricantes ucranianos distintos. Eso es invaluable, ya que le da al ejército ucraniano muchas más opciones a las que recurrir para misiones, condiciones y tareas diversas. Algunos pueden ser más adecuados que otros para mantener posiciones fortificadas, por ejemplo, y más adelante veremos un ejemplo de eso. Otros destacan más en tareas como escaneo, reconocimiento y vigilancia. Entre más grande y diverso se vuelva este ejército de robots, más podrá Ucrania apoyarse en sus UGV para hacer las cosas y mantener la línea en la lucha contra Rusia. Eso, a su vez, debería ayudar a minimizar la cantidad de bajas innecesarias, preservando al personal de Ucrania para otros objetivos o batallas más grandes que aún están por venir. Hay 3 razones por las que el auge de los robots en Ucrania ha sido tan rápido. Primero, este país no pierde el tiempo cuando se trata de desarrollo militar. No tiene ese lujo. Está atrapado en medio de un conflicto dinámico y en rápida evolución, y necesita toda la ayuda que pueda conseguir lo antes posible. Mientras que otros países quizá puedan pasar semanas o meses sentando las bases para sus próximas innovaciones militares, seguidos de años de prototipado y de afinar sus diseños. Ucrania necesita que sus empresas de defensa y contratistas entreguen resultados rápidamente. Ya lo hemos visto en otros lados. Los fabricantes de drones de Ucrania, por ejemplo, lanzan con regularidad nuevos modelos y diseños. El país también ha acelerado el desarrollo de nuevos misiles y sistemas de defensa aérea. No todos funcionan como se pretende, y a algunos sin duda les vendría bien un poco más de tiempo de desarrollo, pero algunos han demostrado ser muy efectivos. Y al eliminar la burocracia que normalmente retrasa y entorpece este tipo de proyectos, Ucrania ha podido equipar a sus fuerzas armadas con armas mejores y más potentes conforme ha avanzado la guerra. La segunda razón se puede resumir en una sola palabra: cooperación. En muchos ejércitos de todo el mundo, hay una separación clara entre los contratistas de defensa y las tropas en el frente, pues los contratistas tienen ciertas ideas en mente que a veces simplemente no se alinean con las esperanzas y expectativas de los soldados reales en el terreno. Esto, a su vez, puede llevar a situaciones en las que las empresas crean nuevas armas, vehículos o equipo que, en realidad, estorban más a las tropas de lo que las ayudan. Ucrania lo hace diferente. Cierra la brecha entre los fabricantes y los soldados, animando a las tropas a compartir sus opiniones, comentarios e ideas directamente con las empresas de defensa, haciéndoles saber exactamente lo que necesitan. Desde ahí, las empresas deben crear productos que satisfagan esas necesidades. Al incorporar comentarios reales de los soldados en sus decisiones de diseño, pueden lanzar armas y sistemas con muchas más probabilidades de dar resultados en condiciones reales de combate, en lugar de solo verse bien en salas de exhibición y demostraciones tecnológicas. Como lo dice Maxim Vasilchenko, copropietario y director general de la contratista de robótica Tencorp, Ucrania opera en modo de I+D en tiempos de guerra, con retroalimentación directa desde el frente, sin burocracia y con enfoque en lo que funciona. Decisiones que en otros lados tardan meses, aquí pasan en días. Además, gobierno, voluntarios y sector privado colaboran estrechamente, y los usuarios finales, los soldados, participan desde el primer día. De nuevo, esta misma filosofía se ha visto en otros lados, como en la industria ucraniana de drones, donde los fabricantes siempre están en contacto con escuadrones de soldados, para entender qué necesitan y qué mejoras o modificaciones les gustaría ver en los diseños existentes. La tercera y última razón detrás del ejército de robots de Ucrania, que evoluciona rápidamente, es simplemente
que los robots en realidad no son tan difíciles de fabricar, al menos no en comparación con otros tipos de vehículos militares. A diferencia de los tanques y transportes de tropas, que requieren tamaño para la tripulación y suministros, los robots blindados suelen ser mucho más compactos. No requieren compartimentos ni cabinas para la tripulación, lo que ahorra espacio y simplifica el diseño y la fabricación. De hecho, muchos de los robots militares de Ucrania miden más o menos lo mismo que un carrito de supermercado o un carrito de golf, y se pueden armar fácilmente usando componentes comerciales sencillos, con armas militares como ametralladoras de 7.62 milímetros o calibre 50 montadas encima. Y su precio tampoco es prohibitivo. Algunos de estos robots cuestan solo $5,000, mientras que otros suben a decenas de miles. Incluso los modelos más caros no se acercan ni de lejos a las sumas de 6 o 7 cifras que se necesitan para tanques y vehículos blindados de infantería de alta gama. Con estas medidas de desarrollo inteligente y accesible, Ucrania puede reunir, ampliar y diversificar sus fuerzas robóticas a un ritmo acelerado. Compáralo con Estados Unidos y las diferencias se ven claramente. Aunque tiene el mayor presupuesto militar del mundo y una fuerza muy superior a Ucrania o cualquier nación, Estados Unidos ha tenido problemas para crear una fuerza robótica realmente seria. Allá por los años 80, probó un vehículo operado a distancia llamado Prowler, que estaba armado con ametralladoras. Más tarde, en esa misma década, también se estuvo probando la plataforma móvil antiblindaje teleoperada, capaz de lanzar misiles antitanque sin necesidad de que hubiera un operador humano a bordo. Ninguno de estos proyectos llegó a nada. En tiempos más recientes, Estados Unidos desarrolló el Sistema Especial de Observación, Reconocimiento y Detección de Armas, SWORDS, robots armados, de los cuales unos cuantos se desplegaron en Irak en 2007, pero en realidad no vieron combate. El ejército cortó los fondos para el programa SWORDS poco después. El ejército de Estados Unidos, aún así, ha diseñado y desarrollado una variedad de robots pequeños, junto con estaciones de armas operadas a distancia, pero ha batallado para combinar estos dos conceptos y crear vehículos terrestres no tripulados de verdad, capaces de enfrentar a un enemigo en combate. Incluso el programa de vehículos de combate robóticos del ejército de Estados Unidos fue cancelado recientemente por altos costos, dejando a las fuerzas estadounidenses aún sin robots realmente listos para combate. Mientras tanto, en Ucrania, los robots ya están peleando, y además están haciendo un trabajo asombroso. Pero antes de llegar a eso, si este es el tipo de análisis del que quieres más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desmenuzamos así cada semana. Ahora, construir un ejército de robots es una cosa, pero de verdad darle un buen uso es un reto completamente distinto. Esta tecnología aún es muy nueva, y hasta el ejército de Ucrania tiene poca experiencia con ella. Sus soldados han tenido que adaptarse sobre la marcha, aprendiendo conforme avanzan y descubriendo las mejores maneras de sacarle el máximo provecho a sus nuevos aliados de metal. Pero han logrado resultados impresionantes en poco tiempo. En 2024, vimos el primer video de un UGV armado liderando un asalto ucraniano contra posiciones rusas. Hasta ese momento, los UGV solo se habían usado realmente para ataques kamikaze o para colocar minas. Pero esto demostró que podían asumir funciones adicionales, peleando no solo junto a soldados humanos, sino encabezando la línea por delante de ellos, atrayendo la atención del enemigo y abriendo el camino para que otras tropas avanzaran detrás. El robot en cuestión era un UGV Liut 2.0, un vehículo de 660 libras, 300 kilogramos, equipado con una ametralladora PKT, que puede disparar con excelentes niveles de precisión a distancias de hasta 2.625 pies o 800 metros. Protegido por blindaje de placas de acero, el Liut, como otros robots blindados ucranianos, es lo suficientemente resistente como para aguantar fuego de armas ligeras. En un momento del video, incluso lo vemos pasar rodando justo encima de minas antitanque que no detonaron. También vemos a tropas rusas lanzar lo que parecen ser granadas propulsadas por cohete, RPG, contra el UGV, y aún así sigue operativo, incluso después de recibir varios impactos y librarse de varios sustos. Para el final del video, se ve a soldados rusos huir de sus trincheras, corriendo por sus vidas ante un robot que parece casi imposible de detener, como una escena de una película de ciencia ficción. Desde entonces, ha habido muchos otros casos registrados de los robots de Ucrania, repeliendo asaltos rusos y contraatacando a la maquinaria de guerra del Kremlin. En julio de 2025, por ejemplo,
En una hazaña histórica sin precedentes a nivel mundial, la Tercera Brigada de Ucrania logró capturar tropas rusas usando una fuerza de asalto compuesta únicamente por drones y robots. Según un comunicado detallado publicado en ese momento, la brigada utilizó drones kamikaze y vehículos terrestres robóticos para arrasar una serie de búnkeres rusos en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Justo cuando otro robot se preparaba para acabar con otra fortificación rusa dañada, los soldados rusos restantes que se escondían adentro se dieron cuenta de que solo tenían dos opciones: morir o rendirse. Jugándosela, salieron con las manos en alto, y en ese momento fueron escoltados de inmediato fuera de la zona de combate por drones y puestos bajo custodia por el ejército ucraniano. Fue un logro notable. Fue la primera prueba clara e irrefutable de que los robots blindados podían llevar a cabo misiones completas y lograr objetivos importantes por su cuenta, sin ningún riesgo de bajas de soldados en lo absoluto. En noviembre de 2025, tuvimos otro vistazo a los robots de Ucrania en acción cuando se publicó un video que mostraba a un UGV disparando contra un transporte de personal ruso, MTLB. Según los reportes, las tropas ucranianas simplemente estaban probando su robot en ese momento, no muy lejos de la línea del frente, cuando se topó con el vehículo ruso. Aprovechando la oportunidad de ver de qué era capaz el bot en condiciones reales de combate, la tripulación del UGV abrió fuego. Al parecer, los rusos no tenían idea de qué les pegó. Apenas un mes después, surgió más metraje que demostraba las capacidades defensivas del ejército de robots. Según un comunicado detallado en Telegram del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, un solo robot terrestre no tripulado, el droide Tu-12.7, pudo mantener por sí solo una posición defensiva durante unos asombrosos 45 días seguidos. Equipado con una ametralladora calibre 50, el vehículo terrestre no tripulado tomó posiciones en territorios de primera línea ferozmente disputados, usando su arma para suprimir los avances rusos, mientras sus operadores permanecían a salvo detrás de las líneas de combate. Durante 45 días seguidos, el complejo robótico terrestre de la Tercera Brigada de Asalto estuvo de servicio en combate y frustró todos los intentos del enemigo de irrumpir en nuestro sector con fuego de ametralladora. Los operadores de la unidad de ataque del NC-13 controlaron el robot DevDroid TW12.7 desde un refugio seguro. Durante la misión, el enemigo no logró infiltrarse ni tomar nuestra posición, y los combatientes mantuvieron las líneas sin bajas de personal. El bot en cuestión fue creado por la empresa de defensa ucraniana, DevDroid, que hoy es uno de los nombres líderes en robótica militar ucraniana. Con un alcance operativo de hasta 15 millas y controles de radio avanzados, combinados con sistemas de navegación automatizada impulsados por IA. El droide TUAV-127 es uno de los logros más destacados de la empresa y una joya brillante en el ejército de robots. Más recientemente, en enero de 2026, otro droide, el UGV-12.7, fue captado en cámara enfrentando y eliminando a infantería rusa, con la ayuda de su ametralladora Browning M2 integrada. Se consideró la primera vez registrada en la historia que un robot enfrentó en combate a tropas enemigas. Y como muestra el video, no fue precisamente una pelea pareja. Sin intimidarse por el fuego enemigo, el bot rastreó, fijó el objetivo y descargó una lluvia de fuego sobre los combatientes rusos, eliminándolos uno a uno. Más tarde, ese mismo mes, el robot de Ucrania y DevDroid tuvieron uno de sus mayores éxitos hasta entonces, cuando un robot terrestre de reconocimiento y ataque logró capturar a un trío de soldados rusos durante una operación de combate. Según se informó, el incidente ocurrió en el sector de Lyman, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Ahí, bajo el mando de la Tercera Brigada de Asalto separada, un droide DevDroid, el TUBV-762, equipado con una ametralladora PKT KT-762, obligó de manera efectiva a los tres rusos a ondear la bandera blanca. Se compartió en línea un video del incidente, en el que se ve a los soldados salir de su escondite entre una sección de escombros humeantes, con los brazos en alto en señal de rendición antes de desarmarse y tirarse al suelo. DevDroid también redactó un informe de exactamente cómo se desarrolló el incidente. El droide de reconocimiento y ataque NRC-TUV-7.62, basado en la plataforma Numo, capturó a 3 militares rusos, sin riesgo para nuestros combatientes, misión cumplida de forma remota. El fondo de intercambio se ha reabastecido. ¿Cómo se ve la guerra moderna? El trabajo está en la primera línea, la gente está a salvo. El droide TUV-7.62 es un NRC de reconocimiento y ataque, adaptado a la ametralladora KT-7.62 PKT,
Gracias a la calculadora balística integrada, el complejo ofrece alta precisión y eficacia de fuego al atacar objetivos enemigos. El droide TW-7.62 está equipado con elementos de inteligencia artificial para la detección, captura y seguimiento autónomos de objetivos. Incidentes como estos se están volviendo cada vez más comunes, y con Ucrania comprometida a expandir su ejército de drones con decenas de miles de unidades más. En los meses por venir, inevitablemente veremos cada vez más casos de robots blindados defendiendo las líneas del frente, llevando a cabo asaltos, capturando tropas y manteniendo a raya a los rusos. La maquinaria de guerra del Kremlin, que ya batalla para lograr avances notables en el frente, seguirá enfrentando dificultades. Al enfrentarse a oponentes que no sangran, no se quiebran ni se echan para atrás, incluso bajo fuego intenso. Los robots de Ucrania solo se volverán más fuertes y formidables en adelante. Ya hay planes para que los modelos nuevos tengan armamento más potente y destructivo. DevDroid, por ejemplo, está trabajando duro en un nuevo sistema de combate robótico terrestre equipado con un cañón de 30 milímetros. Capaz de operar eficazmente a distancias de hasta 3 millas o 5 kilómetros, este nuevo modelo tendrá capacidades muy superiores en comparación con sus predecesores. Contará con un chasis más grande y pesado que puede soportar el retroceso de un cañón tan pesado y podría usarse para brindar apoyo de fuego directo durante maniobras ofensivas o para proteger formaciones de infantería en entornos de alta amenaza. Y este es solo un ejemplo. Muchas de las otras empresas ucranianas de robótica también están trabajando día y noche para desarrollar bots más fuertes, más resistentes y cada vez más avanzados, listos para llevar a cabo una amplia variedad de operaciones ofensivas y defensivas en el campo de batalla, salvando vidas, eliminando enemigos y desempeñando un papel más grande y más amplio en la guerra. Los robots de Ucrania, cada vez más avanzados, se han convertido en un referente para que fuerzas militares de otros países aprendan e intenten imitarlos. Y las marcas de robótica del país podrían disfrutar de un enorme éxito, inversión e interés activo una vez que la guerra llegue a su fin, ya que varios ejércitos buscarán comprar y usar algunos de estos robots por su cuenta. Mientras tanto, conforme más de estos robots se desplieguen en las líneas del frente en lugares como Donetsk y Luhansk, el ejército de Ucrania solo se hará más fuerte y sus probabilidades de éxito solo aumentarán. Ucrania ya no está intentando igualar a Rusia soldado por soldado. En cambio, el país está construyendo algo que suena a ciencia ficción. Un ejército de robots. Hablamos de vehículos terrestres no tripulados avanzando por las trincheras, entregando suministros bajo fuego, evacuando a soldados heridos e incluso dirigiéndose directo hacia posiciones rusas cargados de explosivos. Todo mientras mantienen a los soldados ucranianos lejos de la zona de muerte. Y lo más loco de todo esto es que gran parte de esta tecnología se está desarrollando en talleres de cochera, bodegas de la era soviética e instalaciones improvisadas a solo unas millas de las zonas de combate activo. Así que vamos a meternos de lleno en cómo Ucrania pasó de no tener prácticamente ninguna capacidad robótica a ser pionera en el futuro de la guerra terrestre en menos de 3 años. ¿Por qué ahora todas las grandes potencias militares corren para entender qué implica esto para el futuro de la guerra? Cuando empezó la guerra, las capacidades no tripuladas de Ucrania se limitaban a unos 20 drones turcos Bayraktar y a algunas unidades de voluntarios volando cuadricópteros de consumo. No había robots terrestres ni sistemas autónomos, nada. Si adelantamos hasta diciembre de 2024, y las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el primer asalto totalmente robótico documentado del mundo contra posiciones rusas. No participaron soldados humanos en el ataque en sí, solo drones en el cielo y vehículos no tripulados en tierra, trabajando juntos para eliminar posiciones enemigas. Para julio de 2025, la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania fue todavía más lejos. Realizaron toda una operación solo con drones y robots terrestres, obligando a las tropas rusas a rendirse. 0 bajas ucranianas. Esto muestra cómo podrían ser las guerras futuras, pero estas operaciones que destacan en los titulares no explican todo sobre cómo llegó Ucrania a este punto. Para ver eso, tienes que visitar lugares como el taller que dirige Oleksandr, un comandante de pelotón del batallón Antares que opera desde un viejo almacén soviético en el Oblast de Donetsk. La historia de Oleksandr es, en microcosmos, la historia de la revolución de robots terrestres de Ucrania. Ha construido toda su unidad mediante contactos personales, recaudaciones de fondos, rifas y donaciones de redes civiles. Su pelotón solo se queda con un puñado de robots para ellos. El resto va a otras brigadas que los necesitan más.
El trabajo nunca se detiene. Cuando los fabricantes entregan vehículos terrestres no tripulados a unidades como la de Oleksandr, traen una falla fatal. Sistemas de comunicación analógicos que la interferencia rusa destroza como papel. Así que el equipo de Oleksandr los desarma por completo, suelda nuevos armazones, recablea todo e instala terminales Starlink, redes LTE o enlaces digitales cifrados antes de que estén listos para el combate. Convertir un solo UGV o vehículo terrestre no tripulado cuesta entre 750 y 1000, y eso sin contar el hardware y la suscripción de Starlink. Luego está el mantenimiento constante. Estas máquinas reciben un castigo brutal en el campo y necesitan mantenimiento después de cada misión. Pero aquí está el detalle, vale la pena. Porque una vez mejorados, estos robots pueden hacer cosas que salvan vidas ucranianas todos los días. Hablemos de la línea de tiempo, ya que los sistemas no tripulados ucranianos han evolucionado a una velocidad vertiginosa. A principios de 2022, la capacidad robótica de Ucrania era prácticamente nula. Para mediados de 2022, unidades de voluntarios estaban convirtiendo drones de consumo DJI en bombarderos improvisados, lentos y vulnerables, pero capaces de destruir tanques de millones de dólares. Luego llegó la revolución de los drones FPV en 2023. Ucrania produjo alrededor de 600.000 drones de vista en primera persona ese año, derivados de drones de carreras capaces de volar entre árboles y estrellarse contra objetivos con precisión quirúrgica. Para 2024, esa cifra se disparó a 1,5 millones de drones FPV. En 2025, Ucrania va en camino de producir por sí sola 4,5 millones de drones FPV. Eso es más de 12,000 todos los días. Mientras los drones aéreos acaparaban titulares, algo silencioso ocurría en tierra. Se estaban llevando a cabo experimentos a pequeña escala con vehículos terrestres no tripulados en varias brigadas. Algunas unidades estaban probando plataformas con ruedas. Otras intentaron diseños de orugas. Todos aprendían que funcionaba y que no, mediante prueba y error en campos de batalla activos. Para finales de 2023, los robots terrestres empezaron a aparecer en videos de combate. Máquinas pequeñas entregando suministros a posiciones avanzadas y otras un poco más grandes evacuando a soldados heridos de las trincheras bajo fuego. Diciembre de 2024 marcó el punto de inflexión con ese primer asalto totalmente robótico. Luego, Ucrania anunció planes para desplegar al menos 15,000 robots terrestres para finales de 2025. Estos no eran sistemas prototipo, sino robots de combate totalmente operativos, integrados en operaciones a nivel de brigada. En 2025, los soldados ucranianos encontraban nuevos usos para estos sistemas más rápido de lo que cualquiera podía catalogarlos. El informe de Medusa de marzo de 2025 mostró a soldados de la 5ª Brigada de Asalto con robots de combate que parecían pequeños cuatrimotos, capaces de maniobrar entre escombros y atacar posiciones rusas con guía de drones desde arriba. El avance de agosto de 2025 llegó cuando la 28ª Brigada Mecanizada de Ucrania presentó lo que afirmaron que era la primera defensa antiaérea de la guerra, un UGV, un robot terrestre que montaba un sistema Manpad IGLA para derribar aeronaves mientras mantenía a las tripulaciones a cubierto. De repente, ya no eran solo plataformas logísticas, se estaban convirtiendo en armas. Ahora, vamos a desglosar exactamente lo que pueden hacer estos robots terrestres, porque la variedad de aplicaciones es realmente impresionante. Según Alexander Yapchanka, jefe de sistemas robóticos del batallón Da Vinci Wolves de Ucrania, hay al menos 8 usos principales. Y le dijo a Business Insider que uno de ellos es el más prometedor para las fuerzas de Ucrania: usar los robots como bombas. La lógica es simple. Los robots terrestres pueden cargar muchos más explosivos que los drones aéreos. Los drones aéreos más grandes llegan como máximo a unas 22 libras de carga útil, pero los robots terrestres más pequeños con los que trabaja Yapchanka pueden cargar más de 48 libras y los modelos más grandes cargan bastante más. Y pueden acercarse mucho más antes de detonar. Videos del campo de batalla mostraron a estos robots entrando directamente en trincheras rusas, refugios excavados y posiciones en sótanos antes de explotar. Yapchanka describió una misión en la que su unidad envió un robot cargando 66 libras de explosivos a un sótano ruso. Detonó dentro de la estructura misma, matando a la infantería rusa. Esa precisión es imposible de lograr de forma segura para los humanos, y los drones aéreos solo la logran tras varios intentos y pérdidas. Pero las misiones kamikaze son solo una aplicación. Hablemos de logística, donde los robots terrestres tienen mayor impacto diario. La zona de muerte de Ucrania
ahora se extiende más de 10 millas más allá de la línea del frente, debido al aumento de drones en ambos bandos. Según estimaciones de Army Technology, los drones ahora representan hasta el 80% de las bajas rusas en el campo de batalla. Pero lo contrario también es cierto, ya que la mayoría, si no es que todas, las lesiones ucranianas están relacionadas con drones. Según el coronel Konstantin Humeniuk, cirujano en jefe de las Fuerzas Médicas de Ucrania, la tarea más peligrosa ya no es enfrentarse al enemigo. Se trata simplemente de mover suministros hacia y desde las posiciones de primera línea. Ucrania ha perdido tantas pickups en recorridos logísticos que ahora las unidades sufren grave escasez de vehículos. Es aquí donde entran los robots terrestres. Estas máquinas pueden entregar comida, municiones y suministros médicos a las trincheras avanzadas sin exponer a los soldados. Operan principalmente de noche, cuando es más difícil que los drones FPV rusos los detecten y destruyan. Y la velocidad importa menos de lo que crees, pues incluso 10 millas por hora es rápido en un campo de batalla lleno de drones mortales. En terreno accidentado, es más probable volcarse o chocar a mayor velocidad, por eso avanzan lento pero seguro. A algunos robots les instalan mástiles repetidores de comunicaciones o módulos de guerra electrónica. Otros montan torretas o morteros a control remoto para apoyo de fuego. Pero la distinción crítica es esta. Cada misión de un robot terrestre evita que un soldado ucraniano conduzca un camión por la zona de muerte. Luego está la evacuación médica, que representa tanto la aplicación que más salva vidas como la más desafiante en lo técnico. Los robots terrestres de orugas pueden evacuar a soldados heridos de trincheras sin poner en riesgo a los equipos de 8 personas que usualmente se necesitan para esas operaciones. El robot se acerca a la posición, suben al soldado herido y lo lleva de regreso a un lugar seguro. El problema es que, si el robot pierde comunicación mientras transporta a un herido, deja a un soldado vulnerable varado a la intemperie, visible para los drones rusos. Según Yapchanka, su unidad solo usa robots para evacuar heridos como último recurso. Precisamente por esta razón, el riesgo de incomunicación es demasiado alto para hacerlo una práctica estándar. Aún así, los soldados siguen impulsando la tecnología, porque cuando funciona, salva vidas en situaciones donde un rescate humano significaría varias bajas adicionales. Se usan robots terrestres para poner minas, lo que Yapchanka considera muy peligroso para los soldados cuando los drones rusos sobrevuelan constantemente. Los robots pueden cargar más minas que los soldados y desplegarlas sin exponer a los operadores humanos al fuego enemigo. Los robots terrestres pueden desminar áreas y, a diferencia de los drones aéreos, avanzan frente a las tropas para verificar rutas seguras. Si pisan una mina, la máquina se daña en lugar de matar a un soldado. Es un cálculo brutal, pero las cuentas son claras. Mejor un robot dañado que un ucraniano muerto. La recolección de los cuerpos de soldados caídos representa otra aplicación sombría, pero necesaria. Recuperar a las bajas normalmente requiere 8 soldados y los pone a todos en riesgo por las mismas cosas que causaron la primera baja. Los robots son una alternativa, pero no perfecta. Pueden perder conexión o pisar minas, por lo que los soldados aún deben intervenir. La recopilación de inteligencia es uno de los usos principales. Las cámaras de robots terrestres ofrecen reconocimiento, aunque menos eficaz que los drones aéreos. Incluso obstáculos simples como el pasto alto pueden limitar su efectividad. La vista desde el suelo no brinda la misma conciencia del campo de batalla que tener ojos en el cielo. Pero si combinas robots terrestres con drones aéreos dando cobertura desde arriba, de pronto tienes un sistema no tripulado coordinado que puede operar de forma semi-independiente de los soldados humanos. Ahora, hablemos de los soldados que de verdad están construyendo y operando estos sistemas, porque sus historias revelan qué tan desde abajo es en realidad esta revolución. Visita las posiciones de la 5ª Brigada de Asalto cerca de Donetsk y encontrarás a soldados como Agrónom y Moped, ambos usando indicativos por la seguridad de sus familias, trabajando en talleres improvisados para modificar robots terrestres. Le mostraron al periodista de Current Time, Oleksiy Prodeivoda, imágenes de una batalla reciente. Un dron terrestre de su unidad maniobró entre vehículos blindados destrozados antes de atacar posiciones rusas. El enemigo no podía entender qué estaba pasando ni de dónde venía el fuego. El dron es más o menos del tamaño de un cuatrimoto y solo lo puedes oír cuando está a menos de 30 metros, o sea, como 100 pies, explicó Agrónom. Entrábamos en silencio a la zona gris y disparábamos contra sus posiciones. Moped nos explicó sus mejoras más recientes: nuevos armazones, cámaras reubicadas para mejor visibilidad, imagen térmica para operaciones nocturnas y monturas de torreta para ametralladoras o cañones de pequeño calibre. Estas no son especificaciones de fábrica.
Son modificaciones de campo diseñadas por soldados que entienden exactamente lo que necesitan. Además, desarrollan versiones con orugas que se desplazan más suave que las de ruedas, facilitando la evacuación de soldados heridos. Las orugas se desempeñan mejor en terreno accidentado y brindan una plataforma más estable. Una y otra vez, desarman y vuelven a armar estos robots, probando cada iteración en condiciones de campo. Es una mejora continua basada en la retroalimentación del combate en tiempo real, a pocas millas de los enfrentamientos. Compáralo con la adquisición tradicional en Occidente, donde podrían pasar años para pasar de un prototipo a algo utilizable o a que se pruebe en entornos controlados. Y en toda Ucrania hay decenas de talleres similares. Cada unidad tiene equipos que modifican, mejoran y experimentan con robots terrestres. En total, se estima que Ucrania tiene bastante más de 500 empresas produciendo drones de distintos tamaños y funciones, desde operaciones caseras hasta fábricas completas con cadenas de suministro. Esto es posible gracias a Delta, el servicio ucraniano de intercambio de inteligencia y conciencia situacional, que coordina el uso y envío de drones. Pero aunque el ingenio ucraniano es impresionante, no está operando en el vacío. Rusia también está aprendiendo, y la carrera armamentista tecnológica se está acelerando. Tras años de ataques de drones ucranianos, Moscú finalmente comenzó a crear su propia flota de robots terrestres. Los medios estatales rusos mostraron un UGV armado con 4 lanzadores termobáricos, asistidos por cohetes, en agosto de 2024. Llegaron tarde, pero se están poniendo al día rápido, y eso es porque Rusia tiene una ventaja inherente cuando se trata de adquisiciones militares, los ingresos del petróleo y el gas. Actualmente, Rusia usa alrededor del 8% de su PIB en su ejército, mientras que Ucrania usa alrededor del 35%. La economía rusa sigue fuerte pese a sanciones, y aún se cree que Putin puede invertir dinero hasta que el problema desaparezca. Además, Rusia tiene a China observando y potencialmente dispuesta a compartir tecnología y capacidad de manufactura. Esto nos lleva a uno de los mayores retos para los robots terrestres ucranianos: la guerra electrónica y la interrupción de comunicaciones. La tecnología rusa de interferencia ha evolucionado drásticamente a lo largo de la guerra. Al inicio del conflicto, la guerra electrónica era primitiva y localizada. Ahora es sofisticada y muy extendida. Los sistemas de interferencia se activan y desactivan cada 15 minutos, haciendo que los operadores deban esperar oportunidades. Las condiciones en el terreno dictan sus propias reglas, y tenemos que convertir todos los drones a control digital, explicó Alexander. Por eso su equipo elimina los sistemas analógicos e instala enlaces digitales cifrados o terminales de Starlink. Pero esas soluciones tampoco son infalibles. Los drones con control por fibra óptica son la solución creativa de Ucrania a la interferencia. Estas plataformas arrastran cables de fibra óptica delgados como un cabello, de hasta 12 millas, logrando conexiones sin interferencias. Es una solución del siglo XX para un problema del siglo XXI. Cables físicos que no se pueden interrumpir electrónicamente. La desventaja es que los cables pueden cortarse o atorarse fácilmente. Los soldados han hallado nidos de pájaros hechos con cables de fibra óptica de drones derribados, lo que resulta gracioso y algo triste. La pérdida de conectividad sigue siendo el escenario de pesadilla. Según Yabchanka, cuando un robot pierde comunicación, se vuelve solo un montón caro de chatarra metálica. Y peor aún, esa pieza de chatarra podría ser incautada por Rusia y sometida a ingeniería inversa o vulnerada para que el ejército sepa qué hacer en su contra. Como plan de respaldo, hay resultados prometedores en el desarrollo de sistemas de IA para que los robots operen de forma autónoma cuando se pierde la comunicación. Pero es una carrera de desarrollo constante. La tecnología existe, pero hacerla lo suficientemente confiable para condiciones de combate es otra historia por completo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El éxito de Ucrania con los robots terrestres no solo está cambiando esta guerra, está cambiando la forma en que los ejércitos de todo el mundo piensan sobre la guerra en sí. El gobierno de Ucrania estableció las Fuerzas Nacionales de Sistemas No Tripulados en febrero de 2024, con el coronel Vadim Zhukarevsky nombrado comandante en junio, ahora reemplazado por el mayor Robert Brovdi. Esta es una nueva rama de las Fuerzas Armadas, igual que el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea. Piénsalo un segundo. Un país creó una rama militar separada para sistemas no tripulados en menos de 2 años. Rusia siguió el ejemplo en diciembre de 2024, anunciando su propia rama de sistemas no tripulados para integrar tecnologías autónomas y robóticas en todas las ramas militares. La OTAN estableció el Centro Conjunto de Análisis, Entrenamiento y Educación, o JTEC, en Polonia,
específicamente para estudiar las innovaciones ucranianas. La alianza que pasó décadas perfeccionando sistemas de armas caros y sofisticados, ahora está tratando de aprender de un país que fabrica cazatanques en talleres de cochera. Estados Unidos lanzó la iniciativa Replicator con el presupuesto de 2 años fiscales del Pentágono, incluyendo $1.000 millones para ampliar la producción de drones de ataque, recortando fondos para programas tradicionales de helicópteros. Estados Unidos está replicando literalmente el enfoque de Ucrania de producir grandes cantidades de sistemas autónomos de bajo costo. El general retirado del ejército, Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto, ha pronosticado que en 10 a 15 años hasta un tercio del ejército de Estados Unidos podría estar compuesto por sistemas robóticos. Esa evaluación casi con certeza estuvo influida por observaciones de tecnologías desplegadas en Ucrania. China reorganizó por completo su fuerza de apoyo estratégico, creando 3 ramas separadas enfocadas en el tipo de operaciones integradas de guerra electrónica con drones que Ucrania ha perfeccionado. Así que es seguro decir que Occidente, pero también China, está observando esta guerra con mucho cuidado y todos se están adaptando a velocidades vertiginosas para no quedarse atrás del otro. Y esta es la parte realmente aterradora para los ejércitos occidentales. Ucrania no eligió este camino porque fuera interesante o experimental. Ucrania lo eligió porque no tenía otra opción. Cuando estás peleando contra un adversario más grande, con más personal y más recursos, o innovas o pierdes. Ahora, todas las grandes potencias militares están tratando de averiguar cómo incorporar esas mismas innovaciones en fuerzas que se construyeron con supuestos completamente distintos. Tan solo el modelo económico es revolucionario. La adquisición militar tradicional opera bajo el supuesto de que construyes el mejor sistema posible, sin importar el costo, porque la calidad importa más que la cantidad. Un solo caza F-35 cuesta alrededor de 80 millones. Un sistema de misiles Patriot cuesta cientos de millones. Los drones FPV ucranianos cuestan entre $400 y $500 cada uno, o hasta unos cuantos miles con mejoras a elección, y pueden destruir tanques que valen millones. Los robots terrestres cuestan unos pocos miles de dólares y realizan misiones que normalmente requerirían muchos soldados y vehículos caros. Las proporciones de costo-beneficio son tan favorables que la economía militar tradicional simplemente ya no aplica. Si el defensor gasta millones para frenar ataques de miles de dólares, el atacante puede ganar solo por desgaste económico. Los robots terrestres le dan la vuelta a esa ecuación. Un UGV reutilizable que cuesta $10.000 y puede completar decenas de misiones representa una propuesta de valor completamente distinta a la de un misil de un solo uso o un vehículo operado por humanos que pone vidas en riesgo. Pero regresemos un momento al nivel humano, porque esto no son solo números y sistemas, son tecnologías que están manteniendo con vida a los soldados ucranianos. Un soldado de la Tercera Brigada de Asalto, que usa el indicativo Costas o El Greco para proteger la seguridad de su familia, les explicó la realidad a los periodistas. Por ahora, su tarea principal es la logística y las evacuaciones médicas. Para expandirnos a asalto o apoyo de fuego, necesitamos bajar costos y simplificar las operaciones. La siguiente frontera es lograr que estos sistemas sean tan baratos y simples que puedan desplegarse masivamente en combate directo. Además, existe otro problema. Yamchanka, de los Lobos da Vinci, describió la inevitable adopción de Rusia de las innovaciones ucranianas. La cuestión no es si Rusia lo hará, sino cuándo. Así que la pregunta es, ¿quién será más rápido? Debemos acelerar todo esto antes que los rusos. Instó a la industria europea a trabajar de cerca con las tropas y los fabricantes ucranianos para innovar rápido. Porque esto no se trata solo de ganar las batallas de hoy, se trata de mantener la ventaja tecnológica que le permite a Ucrania sobrevivir contra un adversario más grande. Y tal vez esa sea la lección más importante de la revolución de robots terrestres de Ucrania. Cuando estás peleando por la supervivencia de tu país, innovar no es opcional. Encuentras formas de hacer más con menos. Conviertes tecnología de consumo en sistemas militares. Construyes armas en talleres de cochera porque esperar a la compra tradicional significa perder. La meta de Ucrania de desplegar 15.000 robots terrestres para finales de 2025 podría sonar como un sueño imposible, pero en realidad es conservadora comparada con lo que han logrado con drones aéreos. Pasaron de prácticamente cero producción de drones a 4.5 millones de drones FPV al año en 3 años. Si usamos esa misma curva de crecimiento en robots terrestres, podríamos ver decenas de miles de vehículos terrestres no tripulados operando en las líneas del frente ucranianas en los próximos años. Ucrania obviamente ve estos vehículos terrestres no tripulados como una piedra angular de un futuro ejército robótico, uno que podría ayudar a compensar la escasez de personal del país
y mantener a más soldados fuera de peligro. Es parte de una estrategia más amplia para crear un escudo tecnológico que refuerce las defensas de Ucrania y garantice que Kiev pueda seguir en la lucha el tiempo que sea necesario. Ese trabajo, que ocurre en talleres como el de Oleksandr, en instalaciones operadas por organizaciones como Dignitas, Ucrania, en el campo con soldados como Agronorm y Moped, no se trata de ganar batallas, se trata de cambiar de fondo la naturaleza misma de la guerra. Y, esté listo o no el resto del mundo, ese cambio está ocurriendo justo ahora, en tiempo real, en los campos de batalla de Ucrania. Rusia tenía la ventaja numérica al inicio de esta guerra, pero Ucrania encontró algo más valioso: el ingenio para construir un nuevo tipo de ejército que puede multiplicar sus capacidades mientras mantiene con vida a sus soldados humanos. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible. In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers or around 15 miles from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl. With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek and destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Military says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Military says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video. And then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it will be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Military offers the perfect example of what awaits any Russian forces who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok.
His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults. You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Militani says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Militani says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Militani. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own, by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps. But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya. Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines. Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict. And it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones. Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025.
That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal. He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle. That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot. Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them. You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers. The wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy. Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk,
All it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them. Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.